En el siglo XX, Venezuela entra en una nueva dinámica. Cipriano Castro, enfermo, abandona el país y su amigo Juan Vicente Gómez efectúa el golpe de Estado, asumiendo la presidencia el 19 de diciembre de 1908. Los vientos de cambio a nivel mundial comenzaban a soplar también en Venezuela. Olía a maquinaria pesada, a industria, a un avance tecnológico imparable. Se sentían los latidos de la tierra como queriendo salir y desparramarse por toda su superficie. Había llegado la era del petróleo, y Juan Vicente Gómez sería el primer jinete que asumiría las riendas de esa bestia negra, espesa e indomable en Venezuela. Pero este no fue el único cambio suscitado en el comienzo del nuevo siglo. Y es porque Juan Vicente Gómez tomó la acertada decisión de rodearse de importantes figuras intelectuales y políticas, como el caso de José Gil Fortul, Pedro Emilio Coll, Caracciolo Parra Pérez, Laureano Vallenilla Lanz, entre tantos otros. En el círculo del momento también merodeaba Alberto Adriani, que luego de su formación por Europa y conociendo el estatus venezolano contemporáneo, muestra su deseo por mejorar la industria agrícola del país. Escribe en El Café y Nosotros en 1929. Mientras no se adopte y ejecute un plan científico para la racionalización de nuestra agricultura, no nos libraremos de la pesadilla del café. No se diversificará nuestra producción agrícola, la prosperidad económica y el bienestar social de nuestro país no podrán descansar sobre bases sólidas. El porvenir del país requiere que se resuelvan también otros problemas vitales, pero la regeneración de nuestra agricultura es un factor primordial de ese porvenir. 7 años después, Arturo Uslar Pietri introduciría la frase sembrar el petróleo, cuyos significados abordaremos en este video. Evidentemente, una necesidad de cambio en el modus operandi económico, político y social rumiaba desde temprano en el siglo. Ambos intelectuales percibían señales discordantes que se gestaban en los negocios nacionales. Ambos venezolanos encontraron en la voz y en la escritura la vía para alertar cada uno a su modo sobre un porvenir deficiente, fragmentario, así como las guías para solventar lo observado. Hoy intentaremos hacer justicia al pensamiento que está detrás de esta famosa frase, así como aportar nuestro grano de arena para hacer eco de dos colosos de la historia venezolana. Es innegable la estrecha relación que se ha forjado en la producción de crudo y la esfera política en Venezuela. Ya desde la década de 1910, la importancia del petróleo iba en ascenso y cumplía un papel determinante para la economía venezolana. A lo largo del gobierno de Juan Vicente Gómez, se comenzó con la política de concesiones, aunque por falta de capacidad técnica venezolana se buscó la asociación extranjera para tales fines. Tal es el caso de la Shell, quienes descubrieron el pozo Sumaque 1. Además, su subsidiaria, Venezuela Oil Concessions, tuvo el derecho de explorar y explotar las concesiones petrolíferas de los distritos de Bolívar y Maracaibo. Además, durante el mandato de 1922 a 1929 de Gómez, se hace el descubrimiento del pozo Los Barrosos II en Cabimas, con lo que las reservas venezolanas se sitúan en un plano estratosférico. Fue un hecho importante para la historia petrolera del país, ya que con este evento Venezuela se sitúa en un polo de inversión notable para las concesionarias petroleras extranjeras. Para 1926, las exportaciones de crudo superaban notablemente las del café, principal producto exportado por Venezuela durante el siglo XIX y hasta la fecha en el siglo XX. Y para la década siguiente, los ingresos petroleros correspondían a casi la tercera parte del total de la economía rentística. El 14 de junio de 1936, medio año después del fallecimiento del general Gómez, el diario Ahora de Caracas insertó una editorial bajo el título de Sembrar el petróleo, de Arturo Uslar Pietri. En él, el autor menciona sus preocupaciones sobre la manera en la que se ha abordado la industria petrolera y las inversiones derivadas de ella. Sus primeras palabras en el editorial dicen lo siguiente: cuando se considera con algún detenimiento el panorama económico y financiero de Venezuela, se hace angustiosa la noción de la gran parte de la economía destructiva que hay en la producción de nuestra riqueza, es decir, de aquella que consume sin preocuparse de mantener ni de reconstruir las cantidades existentes de materia y energía. En otras palabras, la economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente. Siguiendo la línea de pensamiento de Adriani respecto a la industria petrolera venezolana, Uslar Pietri da forma, con su ahora famosa frase, a la situación de la industria nacional.
Ambos ofrecieron un diagnóstico de la sintomatología nacional. Ambos vislumbraron lo que significaría para Venezuela tanto la negligencia en sus asuntos como las posibles vías de encaminar la economía nacional. Tomando prestada la idea de sembrar el petróleo de Alberto Adriani, Uslar le dio cuerpo y la situó en un contexto nacional y temporal. Además, viéndolo en retrospectiva, ha resultado ser un presagio de gran exactitud. Ahora aclaremos la autoría de esta famosa frase. Algunos se la atribuyen a Adriani, otros a Uslar. El mismo Uslar escribió sobre esto en Los venezolanos y el petróleo. No dejó de haber quienes trataran de atribuírsela a alguien. Pocos quisieron reconocérmela. Venezuela, que se ha mostrado generalmente generosa en reconocimiento a sus intelectuales, ha sido en veces algo parsimoniosa y reticente conmigo. No me interesa ahora dilucidar las causas, sino señalar el hecho. O no se le reconocía autora a la frase, o se procuraba buscarle a algún otro que no fuera yo. A quien con más frecuencia se le ha atribuido la paternidad ha sido a Alberto Adriani. Era una atribución inteligente. Adriani, muerto en la plenitud de su capacidad servidora, era un hombre de mentalidad clara y de sentido práctico, que tenía la pasión de poner en marcha a Venezuela en la lucha heroica contra el atraso. La idea que expresaba la frase coincidía en muchos puntos con la manera de entender las vías del desarrollo económico venezolano. Sin embargo, no fue suya la frase, no aparece en ninguno de sus escritos o declaraciones, no se le ha atribuido ninguna persona que se lo oyera decir a él. Y si, para bien del país, se le hubiera prolongado su vida fecunda, hubiera sido el primero en desmentir esa atribución. Es difícil no creerle a Uslar. Él mismo reconoció que el término realismo mágico con el que se asocia su nombre no fue invención suya, sino que lo tomó del crítico de arte alemán Franz Roh, quien lo usó en 1925 para describir una corriente pictórica. Aunque su ensayo El cuento venezolano popularizó el término en la literatura latinoamericana, nunca reclamó su autoría. Si actuó con tanta honestidad en ese caso, ¿por qué mentiría sobre la frase sembrar el petróleo? El asunto es que, ya para su contemporaneidad, la riqueza pública venezolana reposaba en más de un tercio sobre el aprovechamiento destructor de los yacimientos del subsuelo. Viendo con preocupación tanto el manejo de la industria petrolera, así como el destino de sus fondos, Uslar se propuso elaborar una serie de puntos que merece la pena resumir de la siguiente manera: la naturaleza de los ingresos petroleros, el destino de los recursos y las medidas propuestas para su solución. Para ellos, no cabía duda que la verdadera fuente de riqueza de Venezuela debía ser trabajada en la tierra. Ya en el siglo XIX y más notoriamente para principios del XX, el país se situaba en la segunda posición como productor mundial de café. El cacao era exportado y contribuía en buena medida a la economía del país, y el ganado vacuno, además de ser fundamental para el consumo interno, aportaba con sus productos derivados para la exportación. Sin embargo, el paso de una economía agrícola a una petrolera durante el gobierno de Gómez llevó consigo una modificación del planteamiento económico nacional. Una nueva forma de visualizar la obtención y el manejo de las riquezas, y por tanto, una cascada de situaciones que resultarían adversas, todavía explícitas hoy en día. Repito, para Uslar Pietri no cabía duda que debía trabajarse la tierra. Dentro de su visión nacional no había lugar para el rechazo del petróleo como un flujo de caja constante y seguro. Sin embargo, promovía aprovechar sus ganancias para la inversión de fuentes de ingreso alternativas y equiparables, como las derivadas de la ganadería y la agricultura. Dice Uslar en Los venezolanos y el petróleo: el aceite negro inerte podría convertirse en millones de hectáreas irrigadas y sembradas, en gordos rebaños, en chimeneas de fábrica, en rotación de ejes de transmisión, en alegre crepitar de motores. Es una fórmula sencilla. Las ganancias obtenidas por la venta de crudo debían sembrarse, es decir, invertirlas en el cultivo de productos agrícolas, por ejemplo. Para él era menester el desarrollo de otras áreas, promover la tecnología, la ciencia, reubicar a Venezuela en el plano internacional. En otras palabras, no depender de una única fuente de ingresos que, dicho sea de paso, los políticos han tomado como excusa para salvaguardar sus egos. La preocupación y el ansia de cambio inundan las palabras de su editorial. Como menciona en su artículo, la producción agrícola estaba cayendo de modo alarmante. Los frutos de exportación ya no tenían lugar en los mercados internacionales, arrebatado su lugar por los competidores. La ganadería estaba degenerando y las tierras eran esterilizadas. Estas palabras son completamente consonantes con aquellas de Adriani.
El suelo venezolano estaba siendo explotado, pero no siendo aprovechado. La bonanza del momento se convertiría en la pobreza del futuro. En la frase "sembrar el petróleo" está explícita la idea de sacar provecho de la riqueza transitoria petrolera para crear las condiciones óptimas para una riqueza permanente a través de la agricultura y la industria. En otras palabras, los recursos obtenidos del petróleo debían ser destinados a la inversión y no al consumo. Al menos no al consumo desaforado, como aún hoy podemos ver. Ya no hace falta que nos lo cuenten, basta con observarlo directamente. Nuestra historia contemporánea está marcada por el petróleo y lo que hoy se ha hecho y dejado de hacer con él. Tan importante ha sido para el venezolano, para bien y para mal, que penetra los poros de nuestra cultura. Nuestra cosmovisión casi no puede concebirse sin la relación que tenemos con él. El petróleo dejó de ser un producto para convertirse en una identidad. Venezuela no es dueña del petróleo. El petróleo es dueño de Venezuela. Somos una nación petrolera, en el mal sentido de la palabra, pero si leemos con atención las palabras de Arturo Uslar Pietri y Alberto Adriani, no deberíamos delimitarnos a serlo. No deberíamos enorgullecernos por serlo. Muchos llamados de atención nos ha dado esta historia contemporánea nuestra. Mucha ceguera nos ha nublado la visión. Tenemos la experiencia del pasado y el consejo de dos de los más grandes intelectuales que ha dado este país. Tenemos recursos para sembrar el petróleo y para hacer de Venezuela el país que debería ser. Tenemos reservas de más de 300 millones de barriles. Tenemos la materia prima para ejecutar el plan propuesto por Uslar y Adriani. Tenemos la brújula que le faltaba a este barco. Cierro con un párrafo de su editorial. Urge crear sólidamente en Venezuela una economía reproductiva y progresista. Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas, amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y amplificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales. Esto dicho en 1936. Casi un siglo después, usted puede sacar sus propias conclusiones. Queda mucho trabajo por hacer.